Hermanos, buenas noches con cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a este breve estudio sobre vino nuevo en odre viejo. Antes de iniciar, permítanme dirigir una oración para pedir la dirección de Dios. Padre poderoso que moras en la altura de los cielos, gracias Señor en esta noche. Te damos por esta oportunidad de presentar tu palabra. Bendice Señor a todos los hermanos que vayan a ver este video y que sea para edificación de cada uno de nosotros. Te explicamos que seas con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, como le dijimos, vamos a tocar parte de esta parábola que se llama vino nuevo en odre viejo. Para ello vamos a ir al libro de
Mateo 9. Mateo capítulo 9, verso 14 y 15. Está parte de nuestro estudio allí. Dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, vinieron a Jesús y le hacen una pregunta y le dicen: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Miren, discípulos de Juan el Bautista, preguntándole a Jesús, discípulos de la verdad presente, preguntándole a Jesús, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan habían agarrado la costumbre que también tenían los fariseos, discípulos de la verdad presente, discípulos que estaban predicando en su tiempo el mensaje de verdad presente. Habían agarrado esta costumbre de andar con los fariseos. En el verso 15 Jesús les dice: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Juan 3:29 está el contexto de lo que aquí Jesús le dice a los discípulos de Juan, porque Juan ya les había dicho que el que tiene el esposo, el que tiene a la esposa es el esposo, refiriéndose a Jesús, cuando Jesús estaba también sus discípulos bautizando. Entonces los discípulos de Juan entendieron lo que Jesús les dijo, aunque nosotros tal vez no lo entendamos solo leyendo Mateo 9:15, pero si nos vamos a Juan 3:29 está el contexto de lo que aquí Jesús les dice. Sigamos Mateo 16. No le puse la cita en la parte de abajo, pero es Mateo 16, dice. Aquí ya viene lo que vamos a hacer un estudio. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Verso 17 también dice algo similar. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen. ¿Qué pasa cuando echan vino nuevo en odres viejos? Los odres se rompen. Y el vino se derrama y se pierde. Los odres también se pierden, ¿no? Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Qué quiere decir esta parábola que Jesús les quiso enseñar a los fariseos? Perdón, a los discípulos de Juan que estaban andando con los fariseos. ¿Qué enseñanza quería dar Jesús a través de esta parábola? Para eso nos vamos a ir a Deseo de todas las gentes, página 244. Deseo de todas las gentes, página 244, dice: continuando su respuesta a los discípulos de Juan, Jesús pronunció una parábola diciendo. La sierva del Señor dice que estos dos versos de Mateo 9 son una parábola. Dice: nadie mete remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el nuevo rompe al viejo, y el viejo no conviene remiendo nuevo. Y la explicación es esta. El mensaje de Juan el Bautista no había de entretejerse con la tradición y la superstición. Había tradición en la organización judaica de su tiempo, en la iglesia establecida del tiempo de Jesús. Pues aquí dice que sí, y es más, también había superstición. Una tentativa de fusionar la hipocresía de los fariseos con la devoción de Juan no lograría sino hacer más evidente el abismo que había entre ellos. ¿Entre quiénes ellos? Entre los que estaban predicando el mensaje de la verdad presente y los que predicaban tradiciones y supersticiones. Sigue diciendo el mismo libro, la misma página también: ni tampoco podían unirse
los principios de la enseñanza de Cristo con las formas del fariseísmo. ¿Qué dicen mis hermanos? Que el mensaje que tenía Juan, Jesús y sus discípulos de ambos no podían unirse con las tradiciones y supersticiones que predicaban los fariseos en ese tiempo. Así lo mismo hoy. Cristo no había de cerrar la brecha hecha por las enseñanzas de Juan. Él iba a hacer aún más definida la separación entre lo antiguo y lo nuevo. Jesús ilustró aún más este hecho diciendo: nadie echa vino nuevo en cueros viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los cueros y el vino se derramará y los cueros se perderán. Los odres que se usaban como recipientes para el vino nuevo, después de un tiempo se secaban y se volvían quebradizos, y ya no podían servir con el mismo fin. En esta ilustración familiar, Jesús presentó la condición de los dirigentes judíos, quienes, sacerdotes, escribas y gobernantes, estaban sumidos en una rutina de ceremonias y tradiciones. Caso curioso que hoy también la iglesia organizada tiene sus rutinas de ceremonias, y no solo de ceremonias, sino también de tradiciones. Que día de tal, y en sábado día del pastor, día de la pañoleta, día del anciano, día de la iglesia, un montón de días. Ceremonias y tradiciones. Sus corazones se habían contraído como los odres resecados a los cuales se los había comparado. Mientras permanecían satisfechos con una religión legal, o sea, eran legalistas, les era imposible ser depositarios de la verdad viva del cielo. Pensaban que para todo bastaba su propia justicia, y no deseaban que entrase un nuevo elemento en su religión. No aceptaban la buena voluntad de Dios para con los hombres como algo separado de ellos. La relacionaban con el mérito propio de sus buenas obras, salvación por obras. Hoy se fueron al extremo de que la salvación ya no obra en ellos, que son salvos solo por la justicia imputada, y la justicia impartida que obra por la fe y purifica el alma, pues ya no se predica, ya no se enseña, ya no se cree. Y esto mismo pasaba en la religión judaica. Dice: la fe que obra por amor y purifica el alma no hallaba dónde unirse con la religión de los fariseos. Hoy pasa lo mismo. La fe por la cual obra la justicia impartida no halla dónde unirse con la religión que hoy tiene la corporación adventista. Entonces, esta religión que tenían los fariseos estaba compuesta de ceremonias y de órdenes humanas. Lo que hoy pasa, tristemente. El esfuerzo de aunar las enseñanzas de Jesús con la religión establecida, que dice allí, sería vano. No se podría. Eso es lo que de repente muchos de nuestros hermanos que comparten materiales, temas de pastores instruidos con una teología o con la nueva teología, no entienden. A veces muchos piensan que somos muy extremistas o que somos muy selectivos y muchos otros títulos que dan. Es que tal vez no han entendido este asunto, que el esfuerzo de aunar las enseñanzas de Jesús con la religión establecida, allí dice, hermanos, sería vano. La verdad vital de Dios
como el vino en fermentación, reventaría los viejos y decadentes odres de la tradición farisaica. Bien, hermanos, seguimos. El libro Exaltada Jesús, o el matinal Exaltada Jesús, página 253, dice lo siguiente: los discípulos de Jesús eran indoctos y estaban lejos de poseer un carácter perfecto. Cuando Jesús los invitó a unirse con él, ese es el contexto, eran indoctos y estaban lejos de poseer un carácter perfecto cuando Jesús los invitó a unirse con él. Pero estuvieron listos a aprender del maestro más notable que el mundo jamás conociera. Eran hombres verdaderamente convertidos y se transformaron en los nuevos odres en los cuales Jesús pudo derramar el vino nuevo de su reino. Sin embargo, sin embargo tiene una connotación que nos va a decir algo. Aunque estaban convertidos a Cristo, debido a su limitada comprensión terrenal, resultado de las enseñanzas recibidas de los judíos, eran incapaces de comprender cabalmente la naturaleza espiritual de la verdad que vino a impartir. Tenían una limitada comprensión terrenal, eran incapaces de comprender cabalmente la naturaleza espiritual de la verdad que Jesús venía a impartir. ¿Por qué? Ahí está el contexto. Resultado de las enseñanzas recibidas de los judíos. Resultado de escuchar la nueva teología. Resultado de compartir, de escuchar pastores de la nueva teología. O de ministerios supuestamente, entre comillas, de sostén propio, pero que son solo de apoyo a la conferencia general, que andan sometidos doctrinalmente a la nueva teología. La preocupación de su enseñanza consistía en la necesidad de que sus seguidores tenían de obtener corazones puros y santos. Hoy, en la lección del martes pasado, creo que de la escuela sabática, decía que era imposible llegar a alcanzar la santidad. Eso es lo que la nueva teología cree. Y esto es lo que Jesús creía, que se podía obtener corazones puros y santos, puesto que únicamente la santidad los haría aptos para ser súbditos de su reino celestial. El libro El Gran Movimiento Adventista nos habla más de este asunto y usa el ejemplo apostólico de Hechos 19, 8 y 9. ¿Qué dice Hechos? Este libro es El Gran Movimiento Adventista. En la página 148 dice lo siguiente. Lleva un subtítulo que dice: ejemplo apostólico para nuestra posición. ¿Posición de qué, o sobre qué, o para qué? Vamos a leerlo. Dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, hermanos. 3 meses estuvo enseñando Pablo en las sinagogas. ¿Qué hacía? Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Hay muchos hermanitos que dicen: no podemos discutir de la palabra del Señor. Hermano, Pablo discutía cristianamente, por supuesto, con un así dice Jehová. Es más, también persuadía a las personas en la sinagoga.
de los judíos, por supuesto, acerca del reino de Dios. Pero, endureciéndose algunos y no creyendo, ¿qué hicieron? Maldijeron el camino delante de la multitud. El camino era el cristianismo, conocido también como el camino. Y ellos dijeron, maldito el camino, ¿no? ¿Qué hizo Pablo? Se apartó de ellos y separó a los discípulos. ¿Se separó de dónde? De la religión establecida de su tiempo, de la organización religiosa judaica. Pablo, ¿qué hizo? Cuando ellos maldijeron el camino, endurecieron su corazón, ¿qué hizo? Se apartó y separó a los discípulos. Dice, ¿y qué más hacía? Discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Hechos 19, 8 y 9. Y ahora viene lo que dicen nuestros hermanos, nuestros pioneros, nuestros antepasados. No fue hasta que, endureciéndose algunos y maldiciendo el camino de la venida del Señor delante de la multitud, que nuestros hermanos fueron impulsados a salir y separarse de las iglesias. ¿Por qué se separaron los primeros adventistas de sus iglesias establecidas? Aquí lo dice. Porque endurecieron algunos, maldijeron el camino o el evangelio de la pronta venida de Cristo, 1844, y pues los hermanos fueron impulsados a separarse de las iglesias. ¿Por qué? Porque maldijeron el camino. ¿Qué más? No podían soportar, es decir, maldecir, o no podían soportar este maldecir de los siervos malos. Y las iglesias que seguían este curso de opresión y de maldecir hacia los que estaban esperando la bienaventurada esperanza, o sea, la venida de Cristo, ¿qué hacían estas iglesias? Oprimían y después maldecían a los que estaban esperando la pronta venida de Cristo. Dice, para ellos eran nada menos que hijas de la mística Babilonia. Así lo proclamaron ellos y vinieron a la libertad del Evangelio, y aunque no todos estemos de acuerdo acerca de lo que constituye Babilonia, estamos de acuerdo en la separación instantánea y final de todos los que se oponen a la doctrina de la pronta venida y su reino. Eran bien claros, hermanos. Ellos se separaron de las falsas doctrinas, de los falsos principios, del falso evangelio. Creemos que es un caso de vida o de muerte el permanecer conectados con aquellos cuerpos que hablan livianamente de la venida del Señor o se oponen a ella, es la muerte. ¿Qué dice? Que permanecer conectados con estos cuerpos religiosos, iglesias establecidas que hablan livianamente de la venida del Señor o se oponen a ella, es la muerte si estar conectados con ellos. Así de claros, hermanos. El salir de todas las tradiciones humanas y sostenerse sobre la palabra de Dios y esperar diariamente la aparición del Señor es la vida. Por lo tanto, ahora decimos a todos los que están de alguna manera enredados en el yugo de la esclavitud o de esclavitud, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Salid de las falsas enseñanzas y también de las iglesias que hablan livianamente o se oponen a las doctrinas bíblicas. Salid de ella, dice nuestro hermano. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Libro El Gran Movimiento Adventista, página 148. Esa cita usaron nuestros hermanos adventistas para separarse de sus iglesias. Separación de los defectos de las iglesias con defectos doctrinales, de los grupos religiosos con defectos doctrinales. Eso es la primera separación que también habla en primeros escritos. Que el mensaje del tercer ángel es para separar trigo y cizaña, y empezó en estas fechas. Ahora, el mensaje y el contexto de la otra separación de trigo y cizaña es
el de los defectos de carácter que ha de separar el ángel segador o Jesús, que es el segador, en Apocalipsis 14, 16 al 18. Ese es otro contexto. El primer contexto de la separación es de las instituciones, organizaciones religiosas, grupos religiosos con defectos doctrinales, porque si vamos a madurar en una iglesia con defectos doctrinales, terminaremos siendo cizaña. Tenemos que buscar la verdad pura tal cual es en Jesús. Por eso nuestros pioneros adventistas se separaron. Y vamos a ya ir culminando, porque dije que este estudio iba a ser breve, solo vamos a tocar este asunto. Señales de los tiempos, 19 de septiembre de 1892, en el párrafo 12, dice lo siguiente. Con esta cita vamos a terminar. Dice: para nosotros la recomendación es para todo adventista, para todo cristiano en el mundo entero que no quiera ser odre viejo y que quiera recibir el odre nuevo. Dice lo siguiente: que no sea con nosotros que estamos viviendo en los últimos días como fue con los fariseos. Que no se diga de nosotros como se dijo de ellos, que el vino nuevo no pudo ser puesto en odres viejos. No permitan que los que han estado durante mucho tiempo en la verdad, que se han hecho los depositarios de la ley de Dios, exalten las ideas y opiniones de los hombres por encima de la verdad de origen celestial. O ellos serán dejados como odres viejos, cuyo lugar será llenado por los odres que Jehová seleccionará para el vino nuevo. Que no sea con nosotros, hermanos. También es mi deseo para todos, que no sea con nosotros, que estamos viviendo ya en los últimos días como fue con los fariseos. Que no se diga de nosotros, hermanos, como se dijo de ellos, que este vino nuevo no pudo ser puesto en odres viejos. Bien, hermanitos, ha sido un gusto haber compartido parte de este estudio con cada uno de ustedes. Vamos a terminar con una breve oración. Y bueno, a los que deseen, el material, el PPT, me pueden pedir por interno, se los puedo compartir por WhatsApp. Todo lo que de gracia recibisteis, de gracia dad. Permítanme orar. Amoroso Padre, que moras en la altura de los cielos, gracias, Señor, una vez más en esta noche, esperando que este estudio, Señor, sea de bendición para cada uno de nosotros, que podamos fundamentar nuestra fe en la roca que eres tú. Señor, bendice a cada uno de los hermanos alrededor del mundo y permite, Señor, que lo que hemos escuchado y visto el día de hoy pueda hacer una impresión profunda en nosotros y ponernos del lado de la verdad, del lado tuyo, Señor, del lado de la verdad presente, y que no bajemos nuestra voz ni el tono, Señor, del mensaje. En el nombre de Cristo suplicamos una vez más que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amén.